Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Un tema realmente apasionante, lo que estamos desarrollando en esta semana con nuestro Parashá Noah, nuestro segundo Parashá del año a través del libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el principio. Cuando estamos considerando el tema que hemos venido desarrollando con este Parashá Noah, quiero por un momento detenerme en una historia que veníamos tratando desde el día de ayer, y es precisamente con el tema que tiene que ver con la vida. Es decir, vemos cómo después de los 180 días que prevalecieron las aguas sobre la tierra, libro de Bereshit capítulo 7, verso 24, prevalecieron las aguas sobre la tierra 180 días, y se acordó Yahweh de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento. Observen esta expresión aquí, viento. Recordemos que cuando vimos la creación en Bereshit 1, vimos el viento y entendimos el viento también como rúa. ¿Recuerdan? El viento, el espíritu. Muy bien, sobre las aguas, y las aguas disminuyeron. Atención al verso 2 del capítulo 8. Este verso, subráyelo por favor. Dice: se cerraron las fuentes del abismo. ¿Recuerdan dónde ya vimos la palabra abismo? En Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 2. Las fuentes del abismo, obsérvelo, y las cataratas de los cielos. ¡Wow! ¡Qué importante esta expresión! ¡Qué profunda! Este texto deberíamos considerarlo en detalle. Se los dejo como tarea, por favor, escudriñe sobre este tema. Las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Recordemos que vimos cómo teníamos aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y cuando empieza todo este proceso del diluvio, recordemos que no solamente eran las aguas, las que vemos aquí, las cataratas del cielo que venían sobre la tierra, sino que además las aguas del interior de la tierra que también brotaban de ella. Usted se imagina hoy como las aguas termales cuando brotan del interior de la tierra. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 180 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Recordemos que los montes Ararat realmente son dos: el monte Ararat mayor, el más alto, y el monte Ararat menor, uno un poco más pequeño. Ahora bien, para concentrarnos a nuestro tema en el día de hoy, recuerden que ayer estuvimos hablando con respecto a la importancia de la vida, y gracias a los hermanos que me envían la respuesta con la tarea. ¿Cuál es el valor más importante que tenemos los seres humanos? Y pues entendemos que uno de los valores, pero tal vez el más importante, es la vida, preservar la vida. Sin embargo, aunque todos me contestaron este aspecto, la vida es el valor más importante, y no quiero decir que no estén correctos, por supuesto, aparte que es un mandamiento muy importante el no matar. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que el valor más importante por encima de la vida del hombre es, por supuesto, nuestro Padre eterno, Hashem, Dios, el gran yo soy. Es decir, todo cuanto hagamos, aun si debemos entregar la vida por el nombre del Padre, eso es el punto al que quiero que lleguemos. Y vamos a considerarlo de la siguiente manera. Leamos el texto. Dice en el libro de Génesis, Bereshit capítulo 9, vamos a leerlo desde el verso 6, porque aquí hay un tema muy importante. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Preste por favor mucha atención a este texto que estoy mencionando aquí. Es decir, aquí en el capítulo 9, cuando Dios hace el pacto con Noé y los bendice y les da orden de fructificar y de multiplicarse y de llenar toda la tierra, ahora viene en el verso 6 una expresión bastante fuerte, y es precisamente la expresión de que aquel
que tome la sangre, la vida de otro ser humano, debe morir. Ese es lo que hoy consideramos como el tema de la pena de muerte. La pregunta es, ¿por qué Dios determina esta acción tan impresionantemente determinante? Quien quite la vida a otro ser humano debe morir. Veamos algunos aspectos interesantes que tienen que ver con el punto. Cuando en el tema de hoy, en el siglo XXI, hablamos de violencia, terrorismo, todo esto que vemos con los suicidas, los ataques terroristas y todo lo demás, que pierden la vida miles de gentes, la pregunta es, una persona, un terrorista, un fanático, cualquiera de estos hombres que hemos visto en las noticias, ingresa a una escuela y tomando un arma de gran potencia y mata profesores, estudiantes, indiscriminadamente a quien se cruce en su camino, la pregunta es, ¿esa persona merece vivir? El punto es, quien quite la vida a otro ser humano, según lo que estamos leyendo en este texto, debe morir. Es el texto. ¿Por qué? Porque el único que tiene derecho a tomar la vida, y es quien da la vida, por supuesto, es Dios. De tal manera que cuando hablamos de estas situaciones de terrorismo, nosotros vemos lo que pasa hoy, particularmente en el siglo XXI. Estos hombres, cuando son capturados, estos terroristas que han asesinado a través de una bomba o de cualquier otro tipo de terrorismo a miles de gentes, simplemente ¿qué hacen? Los llevan a un centro penitenciario, a una circunstancia de condena, pero después las leyes jurídicas hoy determinan que la persona actuó de una manera demente. Entonces ahora, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los sistemas jurídicos hoy? Aquel terrorista que asesinó a cientos de personas, entonces ahora lo que el gobierno hace es llevarlo a un sitio médico, a un sitio de tratamiento médico para corregirle su problema de demencia. Y hemos visto los casos, no vamos a entrar en detalle, en el que muchos de ellos han pasado por esta historia, salen en libertad, supuestamente recuperados, y lo que posteriormente hacen es nuevamente salir y matar a otro grupo de personas. Es impresionante este tema. Ahora, cuando hablamos de la pena de muerte, recordemos que la pena de muerte tiene varias circunstancias y entendemos que la vida tiene un valor toda vez que somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Hay tres características básicas, solo las voy a mencionar, no voy a entrar al detalle, en la cual una persona debería perder la vida. Número uno, cuando a un hombre creyente en Yod-Heh-Vah-Heh, en el Dios Todopoderoso, se le dice, se le obliga, se le lleva a una condición de que si no niegase a Dios, debía morir. En este caso, la persona debe entregar su vida, pero nunca jamás negar al Dios Padre Todopoderoso. Oh, tremendo, ¿verdad? Es una característica. Número dos, cuando estemos en una situación frente a la cual nosotros estemos frente a una situación en la que debamos matar a otra persona bajo presión, debes matar a esa persona o vas a morir, es preferible entregar la vida, es decir, es preferible morir antes que matar a otra persona. Y número tres, dentro de las posibilidades de quitar la vida, cuando una persona está en una acción de incesto, es decir, de relaciones con los niños, en ese tipo de situaciones. Entendamos entonces que la vida vale más, es un valor extremadamente importante y es muy importante que tengamos presente esta acción. ¿Por qué? Veamos un momento, por favor, en Bereshit, acompáñenme un momento aquí en el libro de Génesis, porque vamos a encontrar un momento la historia que todos conocemos de Caín y Abel. A ver, permítame llegar al punto. Capítulo 4, en Bereshit. Lea conmigo el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! Tremenda e importante este tema. Posteriormente recordemos que Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? Porque la sangre de Abel clama, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 10. Entonces viene el verso 11 y dice Dios: ahora pues, maldito seas tú en la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pregunta, ¿por qué razón en este primer caso de homicidio que tenemos en la Biblia, Caín mata a Abel por un celo, por una envidia, por estas circunstancias? ¿Por qué razón Dios inmediatamente en el verso 11 lo considera con una palabra de maldición? ¿Y por qué Dios determina esa palabra de maldición? ¿Acaso era en ese momento pecado quitar la vida de otra persona? Entendamos entonces el siguiente aspecto a donde quiero llegar. No cabe la menor duda de que Dios no va a castigar a alguien por algo que él previamente no ha determinado que es ilegítimo hacer. Me explico. Adán, su familia, ¿conocían estos preceptos? Por supuesto que los conocían. Es decir, ellos ya tenían la claridad de que matar era una acción de pecado. Por lo tanto, Abel, Caín, Adán conocían esta circunstancia porque previamente Dios ya les había estipulado. Hasta este momento no tenemos los mandamientos. Espero que me esté entendiendo lo que le quiero significar. Hasta este momento no tenemos los mandamientos que conocemos en Éxodo 20. Pero hasta este momento sí tenemos presente que evidentemente ellos conocían que el quitar la vida a otra persona era pecado. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Bueno, hay muchas cosas que tratar acá, a ver cómo puedo ordenar un poquito esto. ¿Cuándo Adán murió? ¿A qué edad murió Adán? A los 930 años. La primera vez que una persona muere en la Biblia es ¿quién? No podemos decir que Caín mató a Abel, es decir, que el que primero que murió físicamente fue Abel, pero murió bajo una circunstancia de violencia, es decir, un homicidio. Pero la primera persona que muere en la Biblia de muerte, vamos a decir, de muerte natural, por años, es Adán, a los 930 años. Por lo tanto, cuando Adán muere, el entorno de personas que están junto a él se sorprenden. ¿Cómo es posible que Adán haya muerto? Porque ellos no conocían la muerte. A los 930 años muere Adán y las personas se sorprenden. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Es decir, que nosotros no tenemos eternidad, vamos a morir. Una cosa entonces es morir en la muerte natural y otra cosa es morir bajo una circunstancia de violencia, terrorismo, homicidio. Ahora, volvamos a Génesis en el capítulo 6 para el texto que vamos desarrollando. Recordemos esto. Atención, vamos a ir al Génesis capítulo 6, Berechit capítulo 6, verso 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo la maldad. Esta expresión aquí, maldad, en una palabra hebrea significa jamás. Interesante, ¿usted está entendiendo este significado? Jamás, ¿a qué se refiere? Hoy conocemos un grupo terrorista llamado Hamas y este nombre tiene que ver con maldad, con perversión, tiene que ver con todo lo que es pensamiento y corazón perverso, maldad. Es importante que tengamos esto porque jamás, aquí esta perversión significa destrucción. ¿Cuál era la maldad del tiempo de Noé? Que todo cuanto existía el hombre lo destruía. Todo lo que era el proceso que vivía esta comunidad era de continuo maldad, perversión, destrucción, muerte y todos los delitos que ya mencionamos. Los principales, violencia, muerte, robo, homicidio y adulterio. Eran básicamente los pecados que se vivían en el momento. Ahora, cuando mencionamos esto, tenemos que considerar algo muy importante. Viene entonces, capítulo 9, Dios bendice a Noé, viene el proceso en el cual ahora Noé sale con sus generaciones y en el capítulo 10, al salir después del tiempo del diluvio, entonces vamos al capítulo 10 y nos dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y en este punto es importante recordar algo. Recordemos que Dios hace un pacto con Noé, que lo mencioné también en el día de ayer, solo lo quiero mencionar, véalo conmigo en Génesis capítulo 9, verso 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí
y la tierra. Aquí aparece ese famoso pacto del arco iris, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Es decir, que siempre recordaremos a través del arco, el arco iris y sus 7 colores. Esto es muy importante, solo lo quiero mencionar también. Usted considérelo en su estudio personal, a donde por favor escudriñe más sobre el tema, pero es importante que el arco iris, que es ese símbolo, esos 7 colores, 7, recordemos el número 7, ese número de plenitud, es una señal que el Padre Eterno dejó a Noé: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 11, capítulo 9. Entonces, cada vez que vemos el diluvio, cada vez que vemos el arco iris, tenemos que recordar que Dios hizo un pacto de que nunca jamás sería destruida la tierra, por lo menos por este sistema del diluvio, por este sistema de agua. Ahora, digo que es muy interesante esto porque recordemos que hoy, en el siglo XXI, se ha tomado el símbolo del arco iris, los colores del arco iris más 1 o 2 colores de más, para representar precisamente lo que es el símbolo de las culturas o de las poblaciones homosexuales. Y es muy importante que identifiquemos entonces, se los dejo como tarea, busque usted por favor cuáles son los colores primarios que tiene consigo el arco iris, para que no confundamos la experiencia de ver otros colores. El arco iris tiene 7 colores: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Y esto se los voy a comentar a título de anécdota. Aquí están en nuestro estudio de grabación mi esposa, la pastora Pili, Camilo Esteban Alfaro. No sé si ustedes recuerdan, en alguna ocasión estando en la ciudad de Charlo hace algunos años, estábamos rentando un apartamento y nosotros ingresamos a un sitio, a un conjunto de apartamentos para buscar en renta un apartamento. Recuerdo que cuando nosotros ingresamos a ese lugar, tan pronto estuvimos en la recepción, en la oficina de administración, la persona que nos atendió, sin decirnos absolutamente nada, inmediatamente nos dijo: este no es lugar para ustedes. Nosotros no lo entendíamos, pensamos que por ser una familia hispana había ese concepto de lo que se llama racismo, etcétera, y dijimos: qué incómoda la situación. Nos cerraron la puerta e inmediatamente nos dijeron: fuera, este no es lugar para ustedes. Pues tuvieron que pasar varios días hasta que alguien nos informó: ¿cómo ustedes pudieron estar buscando un apartamento en ese sitio? ¿Acaso no vieron las banderas que hay a la entrada del sitio? Oh, la verdad, no recuerdo cuáles eran las banderas. Fuimos nuevamente a mirar el sitio y establecimos que las banderas que están colocadas a la entrada de ese conjunto de apartamentos son las banderas que simbolizan a la comunidad gay. Entonces, pareciera que esto es una simple historia, pero realmente es muy importante porque ellos, a través de esa bandera, tomaron el arco iris. Recuerden que es el arco iris. Es un pacto de Dios para con la humanidad. Esta población tomó los colores del arco iris y adicionó 1 o 2 colores de más. Ha habido 3 tipos de bandera: de 6 colores, de 7 colores, de 8 colores. Pero lo que quiero significar es que tomaron esta señal de pacto para hacerlo el símbolo de la comunidad homosexual. Solo para que mencionemos este aspecto. Muy bien. Ahora, es importante en el proceso que estamos desarrollando que la vida tiene valor y que la vida es importante, y repito, pero el valor más importante es ante todo nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ahora, hoy cuando hablamos de vida y de muerte hay muchas razones, porque recordemos que los animales salieron del arca, y recordemos que si hoy, por ejemplo, un león toma a una cebra y la asesina para consumirla, entonces los animales no tienen este tipo de condena. Recordemos que el animal tiene una cadena alimenticia, es decir, es su cultura, su naturaleza de la cadena alimenticia para sobrevivir. Por eso puntualmente el texto nos dice: si un hombre tomare la sangre o derramare la sangre de un hombre, entonces dice que tendrá una condena, y esa condena es la pena de muerte. Muy bien. Ahora, veamos algo muy importante ya avanzando en nuestro tema. Y es precisamente la importancia de que hablemos de los descendientes que nos habla el texto respecto de la vida de Noé. Recordemos, Sem
Sem viene la población semita. Recordemos que de la población semita vamos a tener con nosotros a Abraham posteriormente, de tal manera que la población de Sem es una población de creyentes, es una población de fe, es una población extremadamente espiritual, bendecidos por Yahweh, y de allí, repito, tendremos entonces la bendición del pueblo semita. Aún el lenguaje semita también viene en esta generación. Luego tenemos a los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam se caracterizaron por ser artesanos y constructores, pero recordemos que Noé, una vez se embriagó al consumir el fruto de la vid, y se embriagó y estuvo en su desnudez. Recordemos que Cam inapropiadamente vio a su padre. Este sería un punto que tendríamos que considerar también y estudiarlo en detalle, no en este momento. Considero que usted por favor investigue un poco más sobre el tema. Cuando Sem y Jafet hablaron a su padre y comentaron lo que había pasado con Cam, recordemos cómo Noé maldice, observen, no maldice a Cam propiamente, sino maldice a la generación, es decir, a sus nietos, bueno, particularmente a uno, a Cam, a sus nietos por venir. Esto es una cosa totalmente profética que había de pasar, porque como Noé ya sabía que iban a venir los hijos de Cam, pero particularmente, repito, fueron 4 hijos de Cam, pero particularmente Noé maldijo a uno, que es ¿quién? Canaán. Si usted lee el texto conmigo, por favor, leámoslo. En el capítulo 9 y en el verso 26, notemos qué dice puntualmente el texto. Es importante que lo leamos para entender el contexto. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho. Por favor, subraye esta expresión, lo que hizo. ¿Qué fue lo que realmente hizo Cam? Es una pregunta interesante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo su hijo más joven? Y dijo Noé, maldito sea Canaán. Observe que no dice maldito sea Cam, dice maldito sea Canaán, refiriéndose a la generación que estaba por venir. Siervo de siervo será a sus hermanos. Pero sin embargo dijo más, bendito por Yahweh mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Este fue vigoroso cazador. Bueno, de grandeza Dios ante y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Ahora, Jafet, esta palabra Jafet, que la mencioné en otro de nuestros estudios, de su origen Jafat, que tiene que ver con hermosura, habla de quiénes, particularmente de lo que va a ser posteriormente la cultura de los griegos, científicos, intelectuales, los filósofos. Toda esa cultura que conocemos de la idolatría, del concepto griego, de la filosofía, de los dioses del Olimpo, todo esto es muy importante que lo tengamos presente porque fue una cultura, la cultura de Jafet, que se engrandeció de gran manera, habita en tiendas y recordemos que ellos tenían idolatría por otros dioses. Ahora, en el capítulo 10 del verso 6 nos habla de algo muy importante, los hijos de Cam. Y cuando hablamos de los hijos de Cam, es muy importante que resaltemos, entre los hijos de Cam aparece ¿quién? Cus. Este Cus lo vamos a ver con detalle porque es bien importante lo que va a suceder a través de esta generación de Cus. Los hijos de Cam, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus están Seba, Avilá, Sabat, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus, verso 8, por favor, Cus engendró a Nimrod. Muy importante este nombre y muy importante que leamos el texto del verso 6, 7 y 8 en el capítulo 10 para entender de las generaciones de Cam, nada más ni nada menos, quién aparece ahora en esta genealogía. Aparece Cam, que es el hijo menor aparece Canaán, que es el hijo menor de Cam, pero aparece Cus, y este Cus posteriormente engendró a Nimrod. ¿Quién es Nimrod? De quien se dice llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Recordemos que esta palabra poderoso ya la habíamos visto antes del diluvio y era una palabra que tenía que ver con ¿quién? Con los anaquitas, con los nefilín, con los gigantes que eran poderosos en la tierra. Entonces, preguntémonos un momento algo que ayer estuve mencionando.
¿Qué sucedió con toda esa población de gigantes, demonios? Mencionamos toda la lista de las 7 razas de demonios, aformes, deformes, perversos, destrustores, aniquiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Dios vio la maldad, jamás la maldad tan terriblemente perversa de la humanidad, Dios tomó una decisión y dijo: voy a empezar de nuevo. Halló Dios gracia en Noé. Hablamos de los 2 aspectos fundamentales de la vida de Noé. Uno, que era sadik, un hombre de buenas acciones, un hombre justo, aquí tiene que ver con la palabra sedeká, de ofrenda. Y número 2, un hombre íntegro. Íntegro fue la condición que adquirió después de salir del arca en el tiempo postdiluviano. Pero atención, esta condición de maldad llevó a Dios a tomar una decisión. ¿Cuál? Volver a empezar. Así es que inundó la tierra con el diluvio, las aguas de arriba, las aguas de abajo, vino la oscuridad, vino toda esta historia y nuevamente empezar la genealogía del ser humano. Por eso les mencionaba en el día de ayer que ahora nosotros venimos de una genealogía, sea de Sem, sea de Cam o sea de Jafet, de los hijos de Noé. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque en el verso 9 nos aparece nuevamente la historia de un vigoroso cazador, un poderoso, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino. ¿Y qué reino aparece aquí en el verso 10? Aparece el reino de Babel. Ya entraremos mañana al cierre a desarrollar la historia de la ciudad de Babel. Digo la ciudad de Babel porque siempre se ha mencionado la torre de Babel, pero realmente más que la torre de Babel era la ciudad de Babel. Erech, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asiria y edificó Nínive. Muy importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características que vamos a ver en este Nimrod? ¿Por qué es tan importante? Repito, porque si estamos empezando un plan nuevo, si Dios está preparando una tierra nueva, un plan nuevo, Dios permitió a una familia, recordemos, ayer lo mencioné, fue Noé un hombre justo, fue Noé un hombre sadik, un hombre tamín. Posterior a la salida del arca después del diluvio, vemos cómo ahora la característica de Noé era un justo, un sadik y un tamín, que la palabra es dorotab. Dorotab significa que tenía estas 2 características juntas, el hombre justo y el hombre íntegro. Pero encontremos algo, eran justos e íntegros las personas que estuvieron junto con Noé, me refiero, su esposa, sus 3 hijos, más sus nueras. Pero lo interesante aquí, si me permite hacer una conclusión ya de lo que estamos desarrollando, es importante notar cómo Dios permite que Noé, hombre justo e íntegro, ingrese a un arca que va a tener la salvación de la humanidad para estos 8, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, de tal manera que la bondad, las acciones de gracia, la justicia que vimos en Noé alcanza para cubrir a su familia. Ayer nos preguntábamos, ¿por qué permitió entonces Dios que entraran 3 mujeres, sus 3 hijos, si no tenían ese corazón justo como lo podía tener Noé? Y la respuesta la encontramos aquí. Cuando hay un hombre justo, un hombre de casa, en el hogar, el sacerdote del hogar, es un hombre justo, es un hombre íntegro, pues bien, la bondad, la misericordia y la justicia, acuérdese de esos 3 elementos que son los elementos que determinan a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Bondad, justicia y misericordia. Esa bondad, esa justicia y esa misericordia alcanzan para que el varón justo, el varón íntegro, cubra a su familia. Ahora, toda la familia entró y empezamos a encontrar los problemas. ¿Cuáles problemas? Cam hace una acción decorosa frente a su padre. Recordemos que lo veremos más adelante en Éxodo 20, deshonrar a padre y madre.
Deshonrar a padre y madre es una situación muy delicada. ¿Deshonrarlo en qué sentido? Deshonrarlo en el sentido de omitir respeto, de faltarle al respeto, de entrar en circunstancias adversas hacia su padre o hacia su madre, entre ellas las relaciones sexuales entre hijos y padres. Es una situación que tiene que ver con el tema de deshonra. No es mi tema hoy, pero lo veremos en otro momento. Ahora, las características que vamos a encontrar en estos hijos de Can y ya mencionado Nimrod va a ser que fue un poderoso, era un vigoroso cazador, tuvo un reino. ¿Cuál reino? Nada más ni nada menos que el reino de Babilonia. Era un constructor, recordemos que fue el constructor precisamente de Nínive, y tiene una descendencia que se caracteriza por ser enemigos del pueblo de Israel. ¿Quiénes descienden de Nimrod? Pues, ¿cómo les parece, mis amados hermanos? Nada más ni nada menos que los asirios o los filisteos, por ejemplo, entre otros. Muy bien, entonces Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, Sarameo, al Amateo y después de dispersión de las familias de todos los cananeos. ¿Estos quién los engendra? Canaán. Y fue un territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gergar hasta Gaza, en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Sobeín. Sodoma y Gomorra sabemos por la historia bíblica que era un lugar absolutamente pervertido. ¿De dónde viene esta perversión de Sodoma y de Gomorra? De la generación de Cam. Es decir, que cuando hablamos de quienes ingresaron al arca, recordemos, si puedo utilizar una expresión, se nos filtró en el proceso. No quiero decir que Dios se le filtró a Dios o que Dios no se dio cuenta. No, pues Dios conoce obviamente todo esto, pero lo estoy hablando en nuestros tiempos. Entonces, ¿por qué la maldad? Porque allí estaba precisamente esta maldad. Muy bien. Luego continuaremos hablando acerca de los descendientes de Sem y hablaremos también un poco acerca de los descendientes de Jafet, porque es importante que los conozcamos. Permítame entonces cerrar hoy en nuestro tema recordando algo que ustedes me han estado preguntando y lo quiero mencionar. Veamos. Cuando nos mencionamos los 7 aspectos importantes, usted seguramente los ha oído mencionar con alguna frecuencia, si existían o no los mandamientos en la vida de Noé y anterior a Noé. Bueno, no existían los mandamientos porque obviamente recordemos que los mandamientos van a llegar mucho tiempo después de que el pueblo de Israel pasa su tiempo de esclavitud, hasta que entremos al desierto y nos encontremos frente al Sinaí en el monte Horeb, donde recibiremos los mandamientos. Pero sí es importante recordar, por favor, si usted me acompaña por un momento al libro de Éxodo en el capítulo 20. Solo lo vamos a mencionar para una respuesta a alguien que me está preguntando sobre este tema. Vemos que en el capítulo 20 de Éxodo 2 y 7 nos habla respecto de los mandamientos. Ya eso lo mencionaremos en su momento. Pero en el caso de Noé, evidentemente Noé conocía algunas de las prohibiciones que ya Dios, a través de lo que llamábamos como la Torá oral, existían, como cuáles: prohibición de la idolatría. A propósito de prohibición de la idolatría, tengamos presente algo. Cuando estamos leyendo en esta historia del capítulo 6 de Génesis, recordemos que dice la palabra, verso 5, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de su pensamiento y de su corazón de ellos era continuo solamente el mal. Observen que aquí esta población no es que fuesen idólatras. No los podemos considerar como idolatría, porque realmente aquí lo que ellos tenían era un ateísmo total, es decir, para ellos Dios no tenía ninguna importancia. ¿Por qué razón Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque evidentemente Noé, a través de sus generaciones, desde Adán en adelante, conocía de la existencia del Dios Todopoderoso. Pero en términos genéricos, la población a su entorno, a su alrededor, era una población totalmente no idolátrica, totalmente atea, es decir, no tenían el temor de Yahweh en lo absoluto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una prohibición, los 7 preceptos de Noé,
o lo conocemos como los preceptos noágicos, si lo puedo mencionar así, prohibiciones de la idolatría, la prohibición de la blasfemia, la prohibición del homicidio, del asesinato, la prohibición de todo tipo de relaciones sexuales desde todo tipo, en adulterio, en fornicación, recuerden que ayer hablamos de las relaciones con animales, homosexualismo, todo lo que tuviera que ser con un tipo de relaciones cualquiera que fuera prohibido, prohibición del robo, prohibición de comer carne de animal vivo y por supuesto número 7, mantener la justicia. De tal manera que estas prohibiciones las debemos estudiar con detenimiento porque ya para este momento se conocían y este pueblo obviamente no cumplía con ninguna de ellas. Por eso la perversión de esta humanidad era una perversión de alto nivel. Muy bien. Mis amados hermanos, vamos entonces en nuestro estudio, vamos a culminar, estamos en el capítulo 10, estaremos hablando acerca de los descendientes de Noé y cerraremos ya en el día de mañana con lo que es nuestro Parashá Noah. Para cerrar, los números. Atención a los números, aquí está la gráfica. Obsérvenla por favor. Noah. Sus letras, las letras que componen el nombre de Noah, obsérvenlo. La letra Nun, la observan en la gráfica, por favor, y observen los valores. Es muy importante que lo tenga presente. La letra Heit y la letra Nun. La letra Heit que vale 8 y la letra Nun que vale 50. ¿Los tienen presentes? Ahora, observen, cuando escribimos Noah, Nun, Hei, nos suma el valor de 50, hablamos de Noah como un sadik justo, como un tamín íntegro, y cuando tomamos las dos mismas letras en posición invertida, cuando invertimos las letras, es decir, aquí tenemos 50 y 8, aquí tenemos 8 y 50, las letras invertidas se leen como gen. ¿Qué es gen? La palabra gracia. A propósito, para aquellos hermanos que consideran que la gracia solamente la encontramos en el nuevo pacto, en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, permítame decirles que ya esta palabra gen, gracia, la tenemos desde el principio. Aquí está la palabra gracia. Y cuando sumamos los valores, haciendo la reducción de la gematría, el 0 no vale, 5 más 8 nos da un valor de 13. 5 más 8 nos da un valor de 13. Ese valor 5 más 8 que nos da un valor de 13, ¿a qué hace referencia? Podría ser un punto para la tarea, pero no les quiero complicar. Permítanme les avanzo. Los 13 principios de la fe del pueblo judío. Los 13 principios de la fe del pueblo judío. Es decir, si usted quiere ir entonces a investigar el punto, verifique cuáles son los 13 principios de fe del pueblo judío, que vienen a partir del nombre de Noah, y de la palabra gen, que es la inversión de las letras, gracia, y allí tenemos los 13 principios de fe del pueblo judío, que tiene que ver con la historia de Maimónides, que escribió todo esto y demás. Ese podría ser un buen punto para tarea personal y edificación personal. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir los videos. Espero que estemos aprendiendo mucho. Tenemos muchas cosas por tratar. Cada parashá es apasionante, profundo, pero lo importante es que estamos aprendiendo la palabra, amamos la palabra y vivimos la palabra. Shalom para todos. Hasta el día de mañana. Bendiciones.